daba órdenes a Moisés para que el fuego cada día esté encendido y que nunca se apague. Suena algo tan difícil para los sacerdotes porque para ellos no había descanso. Yo quiero hablar también de la importancia del fuego de Dios en nuestra vida y del fuego de Dios, aleluya, en nuestro corazón. Ese fuego que arde, ese fuego que nosotros, aleluya, tenemos la responsabilidad de mantenerlo. Quiero también hablar de ese tema, pero antes quiero contarte del por qué tal vez Dios dejaba a los sacerdotes mantener el fuego día y noche y no le daba descanso. Por ahí uno quizás se sentía cansado que quizás 5 de la mañana se levantaba a renovar la ceniza, el fuego en el altar. ¿Por qué? Porque sin sacrificio no habría fuego y sin fuego no habría sacrificio. Ellos tenían que ofrecer lo mejores para Dios. No ofrecía un animal cualquiera, un animal defectuoso, sino ofrecía lo mejor para Dios. Y su vida misma tenía que ser lo mejor para Dios. Dice la Sagrada Escritura que los sacerdotes se vestían de lino muy fino, de lino muy sagrado. Ellos tenían que apartarse para a Dios en la santificación. ¿De qué manera? Cada día que cuando se iba manchando de la ceniza la ropa, iba ellos también renovando en el campo, esparciendo la ceniza, limpiando su vestidura nuevamente. Ya usted va a entender. Pero yo quiero hablar de la importancia del mantenimiento del fuego de Dios en nuestra vida, del por qué debemos de mantener. Una de las razones es porque sin el fuego de Dios en nuestra vida se vuelve vacía, se vuelve estático, se vuelve sin razón. Caminamos por caminar, pero ese es el fuego de Dios que cuando está en nuestra vida, que nos da la razón de caminar. Caminamos bajo la gloria de Dios, caminamos bajo la unción del Espíritu Santo y somos una de las descripciones bíblicas que dice el apóstol Pablo: ministro de fuego, aleluya, ministro de fuego. Como ustedes van a entender, Levíticos en el capítulo 6, verso número 13, habla de la palabra fuego y da referencia por más de 31 veces hablando de la palabra fuego en Levíticos. Y en la Biblia encontramos por más de 422 veces en el Antiguo Testamento. Es decir, que Dios siempre trataba y hablaba acerca del fuego, porque mismo la palabra de Dios dice que Él es el fuego, fuego consumidor, aleluya, santo es el Señor. Sepa de una cosa, iglesia, Levíticos es uno de los libros, el tercer libro podemos llamarlo así, que es contado en los 5 libros pentateucos de Moisés. Comúnmente es aceptado, pero déjame contarte de la historia un poco de lo que fue Moisés. Antes de Moisés conocer a Dios, él tenía la sangre de los hebreos y ese fuego y esa sangre fluía en él. Y cuando él miraba a los egipcios a los israelitas siendo maltratados, el fuego ardía en su corazón y él decía: no puede continuar esto. Yo tengo la necesidad de liberarle al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Qué pasó en ese momento? Bajó Moisés y mató a uno de los egipcianos. Y cuando murió aquel Egipto, Faraón se enojó contra Moisés. Moisés, el que escribió este libro, entonces hizo una cosa. ¿Sabe qué, iglesia? Huyó de delante de Faraón. Salió delante de Faraón corriendo, porque no quería ver la muerte antes de liberar al pueblo de Israel. Pero algo tan glorioso sucede. Usted, si presta atención, va a entender el mensaje de la palabra de Dios hoy. Cuando él estuvo en el desierto, es cuando Dios trata con él. Cuando la iglesia se encuentra en el desierto, es cuando Dios va a empezar a tratar con la iglesia, aleluya. Cuando Moisés estaba en medio del desierto, se encontraba con una curiosidad tan grande. ¿Cuál fue su curiosidad? Fue que vio una salsa pequeña que ardía, pero no se consumía. Dios manifestándose a través del fuego, alabado sea Dios. Dios mostrando que simbólicamente Él era el mismo fuego a través de la salsa
que ardía, pero no se acababa, en otra palabra, no se consumía. Moisés mirando el fuego, mirando la zarza, tuvo la curiosidad de acercarse y veía y decía: me voy a acercar a ver qué es lo que estoy viendo. ¿Será una visión? No fue una visión, fue algo tan real, porque la presencia de Dios es algo tan real, aleluya, en nuestra vida. Y por ahí muchos de los que están aquí un día rindió su vida y aceptó al fuego del Espíritu Santo en su corazón. ¿Sabe cómo? Diciendo: amita esa ya mi evangelio fuera de la iglesia. Tuvo la curiosidad como Moisés de acercarse al fuego de Dios, y el fuego de Dios transforma, el fuego de Dios cambia, aleluya. Voy a manejar las palabras que Dios me dio, aleluya. No quiero pelo de lengua para hablar de todo lo que Dios me dio. Cuando Moisés se acercaba a la zarza, Dios le mira: Moisés, detente allí. Más de uno se preguntará por qué Dios no quería la sandalia de Moisés puesto allí. ¿Sabe por qué? Porque Moisés vivía, aleluya, en medio de los egipcios, y vestía como los egipcios, y usaba calzado como los egipcios, y los egipcios tenían por costumbre adornar su calzado con serpientes y figuras satánicas. Gloria a Dios, aleluya. Dios quiere que tú te acerques a Él, que Él es el fuego, pero Dios no quiere la moda del mundo dentro de la iglesia. Enseguida Dios le decía a Moisés: detente, vas a experimentar mi fuego, pero para experimentar mi fuego tendrás que dejar todo lo que trajiste de Egipto, Moisés. Moisés tuvo que sacar la sandalia de sus pies y tuvo que agarrarse de ese fuego, de la llama de la gloria de Dios. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 11, prefirió gozar en los deleites, aleluya, de lo que es en la presencia de Dios, que gozar en los deleites temporales del pecado, en los deleites mundanales que ofrece el mundo a través de la moda. Dice la Biblia que él también rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón. Renunció a todo esto solo por un motivo: para que esa llama de la gloria de Dios que representaba la zarza, el mismo presencia de Dios, podía arder ahora en Moisés. Una vez que ardió en Moisés, una vez que entendió el misterio, ahora es cuando Dios le dijo: yo te llamo y mi boca pondré en tu boca. En otras palabras, el fuego de Dios ya estaba dentro de Moisés, y ese es el mismo fuego del cual yo estoy hablando, que es importante mantener ardiendo. ¿Por qué? Porque cuando el fuego de Dios está en nuestra vida, nunca faltará palabra de Jehová para el pueblo, nunca faltará palabra de lenguaje. Adora a Dios si tiene lenguas de fuego, glorifica a Dios, aleluya. ¿Qué más? Hay presencia de Dios aquí en esta hora. La salsa no se consumía porque era en la misma presencia de Dios. Dios nunca acaba. La llama de la gloria de Dios nunca acaba. La llama, el fuego no puede hacer daño al otro fuego. ¿Sabe por qué? Aleluya, porque es también un fuego. Cuando fuego con fuego se une, lo que pasa es que vuelve a encenderse con más fuerza y con más, aleluya, fervor. Esto aconteció con la vida de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos eran ministros de fuego. Por eso es que el pozo que fue calentado 7 veces no pudo hacerle daño. El fuego de Dios, aún un fuego ministro, aleluya, no puede hacer daño. Por ahí hay pecadores, por ahí hay personas endemoniadas, personas que solamente vienen a un congreso, en una fiesta espiritual, para ver cómo se viste el joven, para ver cómo se viste la hermana. Déjame decirte que ese fuego puede quemar. Con ese fuego no podemos jugar. Ese es el fuego que te va a quemar. Y si no aguantas, puedes salir de esa, aleluya, de este lugar santo. Hay presencia de Dios en esa hora. Gloria a Dios, aleluya. El ministro de fuego, el apóstol Pablo, un día se tuvo que encontrar en la isla de Malta, un lugar a donde había naturales, personas que vivían en esa zona, que no conocían de la cultura de los
tenían un solo lugar. Quizá ellos no sabían lo que era la ciencia de cómo aumentaba. Ellos estaban allí. Pero cuando vio venir a un ministro de fuego, ellos se quedaron sorprendidos. Primeramente pensaron que era como un hombre común y corriente. Pero cuando Pablo entró en esa zona, en ese lugar, justamente había llovido y hacía frío. Hacía tan frío que cuando hacía frío, Pablo empezó a traer leñas. Empezó a tener ramas secas y empezó a encender el fuego. Y cuando él encendió el fuego, algo sucede. Empieza la escoria a salir, empiezan los animales a salir, y la serpiente sale uno y le muerde a Pablo. Y cuando le pica la serpiente a Pablo, entonces los naturales decían: Pablo es un hombre muerto. Pero no sabía que la llama de la gloria de Dios le acompañaba. Y el natural decía: Pablo ahora es un hombre muerto. Pasando una hora, Pablo no cayó desmayado. Pasando 2 horas, Pablo no cayó muerto. Pasando las 3 horas, Pablo seguía vivo. Aleluya. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Si una serpiente o si le diere algo mortífera, no le hará daño. Cuando ellos miraron a Pablo, que era un varón de Dios, entonces glorificaron a Dios y decían: ciertamente este es un varón de Dios, ciertamente el fuego de Dios le acompaña. Y déjame decirte una cosa, joven: el fuego de Dios no te va a hacer daño. Ninguna serpiente te va a hacer daño si tienes el fuego de Dios en tu vida. Ahora, la revelación de la palabra es esta. Dije que iba a hablar todo lo que iba a poner en mi boca. El fuego de Dios descubre la serpiente. Cuando los jóvenes empiezan a hablar en misterio, cuando ellos empiezan a danzar, cuando la iglesia empieza a adorar a Dios, la serpiente se descubre y no puede aguantar. Aquel que viene con una calumnia, con un chisme, lo que sea, va a tener que ser liberto en esta noche en el nombre de Jesús. Aquel que viene con otra intención, déjame decirte que aquí vamos a encender fuego como el apóstol Pablo. Sin importar si sale uno y se manifiesta, sé que el fuego de Dios destruye esta noche la serpiente. Esa misma serpiente a veces se esconde ahí, quietito detrás del púlpito. Está allí, silenciosa, sin que piense que alguna vez, un día va a venir un hombre de Dios como el apóstol Pablo a descubrirle a esa serpiente. Pero ahí está en el altar, danza, se sube en la silla, hasta saluda en misterio, hasta va por la calle hablando en misterio. Pero un día tendrá que experimentar el fuego de Dios, esa serpiente, y va a salir huyendo en el nombre de Jesús. Iglesia, el tema va así: que cuando Moisés fue caminando por el desierto, tuvo que encontrar a Jehová. Es en el desierto que encontraba a Dios. Y es cuando a veces decimos: ¿por qué estoy en este desierto vacío? ¿Por qué en este desierto me encuentro tan solo? Espera un momento, amada iglesia. Quiero decirte que falta un poquito más para que Dios se manifieste en tu desierto. Aleluya. Cuando el pueblo de Israel fue liberto de la esclavitud de Egipto, ¿dónde fue el pueblo de Israel? ¿Dónde fue? En el desierto. No fue en Canaán. No fue en la tierra de Samaria, de Perea o de Judea o en Jerusalén. No fueron allí. Fueron en el desierto donde no había gente, donde lo único que se veía era la claridad del día, quizás sin ninguna nube que le cubra por el calor, quizás por la noche había el frío, le desesperaba al pueblo. Pero Dios, que promete nunca dejarlo, Dios que es fuego, que promete siempre acercarse con la leña que somos nosotros, siempre promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sabe qué hacía? De día y de noche estaba con el pueblo de Israel en el desierto. Es en el desierto donde Dios quiere tratar contigo, ministro de fuego. Es en el desierto que Dios apareció con una columna de fuego de día, de noche,
para que por lo menos por el calor del Señor sienta un poquito, aleluya, de abrigo el pueblo de Israel. Y es de día que aparecía esa columna de nube para que el calor no dañe al pueblo de Israel. La cosa va así, hermano, para que usted entienda que me estoy filtrando el mensaje, para que me entienda. Mientras que el pueblo de Israel estaba en el desierto, entonces fue que después que Moisés salió del desierto, Dios comenzaba a darle instrucciones y leyes sobre el holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda expiatoria y las leyes de los sacrificios. Alabado sea Dios. ¿Qué significaba esto? En el capítulo del número 1 de Levítico, holocausto significaba expiación y consagración. Capítulo 2, la ofrenda o las oraciones significaba acción de gracia. Capítulo del número 3 de Levítico, ofrenda de paz significaba reconciliación. Capítulo 4 y capítulo 5, ofrenda por el pecado, limpieza de culpa, limpieza de los pecados. Alabado sea Dios. Es cuando Dios empezaba en el desierto a decirle al pueblo de Israel que empiece a hacer un altar, que yo le voy a dar ordenanza y ustedes tienen que cumplir. El mandamiento más importante de Dios, ¿sabía cuál era? Que el fuego no se tenía que apagar del altar, que el fuego tenía que arderse de día y de noche. ¿Sabe? Hemos citado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Ahora entramos en el mensaje que es el capítulo 6. Hermoso capítulo y el hermoso versículo que los jóvenes han tomado de parte de Dios. Bajo lema, el fuego arderá en el altar y no se apagará. Aleluya. Hemos hablado que el fuego se refiere la Biblia por más de 31 veces en Levítico. Significa que Dios siempre se manifestaba en fuego. ¿Sabe de qué manera? Preste mucha atención. Como hemos dicho, en una columna de fuego Dios se presentó a Israel. El fuego de Dios destruyó la tierra de Sodoma y de Gomorra. Con el fuego Elías destruyó a sus enemigos que venían en contra de él. Con antorcha encendida Gedeón derrotó a Madián. Fue con el fuego que Dios recibió el holocausto en el monte Carmelo y derrotó a los profetas de Baal. Fue con el fuego de Dios, fue con el fuego del Espíritu Santo que Dios bautizó a los discípulos en los pentecostales, aleluya, en el día de Pentecostés, a los 120, dice la Biblia, repartiéndole lengua de fuego. Y fue con ese mismo fuego que en esta noche vamos a estar encendiendo nuevamente esa antorcha de fuego. Quiero que esta parte preste mucha atención. Aleluya. Según nuestro antepasado, y reconoce ello, que el fuego no fue creado por el hombre. Mucho investiga, y también a mí me tocó investigar por internet quién descubrió el fuego, quién fue el primer hombre que descubrió o inventó el fuego. Y mira que no vas a encontrar que nadie ha inventado el fuego. Hasta los filósofos reconocen que el fuego, el hombre no inventó el fuego. Lo que el hombre hizo era descubrir el fuego y dominar el fuego. Y a través del fuego hacer tantas cosas como oro, plata y algunas cosas como metales, hierro y cosas así. Ellos lo que podían hacer era dominar. Según los filósofos, que cuando cayó un rayo, primera vez cayó un rayo en la tierra, cayó sobre una rama seca, un árbol seco. Y cuando cayó, uno de los hombres se acercó y quería descubrir ese misterio, que era el fuego. Y no sabía qué nombre ponerle al fuego. Mientras que se acercaba, cuando tocó el fuego, se dio cuenta que el fuego podía dañar, que el fuego podía quemar. Pero más adelante pudo descubrir que el fuego también era muy importante para la raza humana. Hay algo que usted debe de saber también, que cuando una vez encendido el fuego, ¿sabe cómo ellos mantenían el fuego encendido en nuestro antepasado? A través de la antorcha. Y llevaban la antorcha de un lado a otro, prendiendo fuego por aquí, prendiendo fuego por allá. La palabra
a los jóvenes en esta hora. Ustedes son antorchas de fuego. Y tenemos esta responsabilidad, una vez encendido el fuego, de mantener el fuego, de llevar fuego por doquier. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y costaba la vida mantener el fuego. Una vez que se apagaba, entonces ya fue. Tenían que esperar otra vez un rayo caer, o quizá brotar por la piedra con un palo hasta que se encienda el fuego. Mira, Dios me reveló esta parte, quiero que preste mucha atención. Amén. Tanto costaba a nuestro antepasado formar un fuego. Y por eso yo pude entender de la importancia y del por qué Dios quiso que los sacerdotes mantengan el fuego en el altar. Porque para encender un fuego costaba muy caro. Hermano, a veces nosotros en la iglesia encendemos el Espíritu Santo, el fuego de la gloria de Dios en nuestra vida. Y cuando una vez que se apaga, difícilmente, hermano, cuesta mucho volver a encender. Es por eso que yo entiendo a Dios hablando aquí al pueblo, que una vez que enciendan el fuego, ellos tendrían que mantener vivo el fuego. La cosa va así, presten mucha atención. Esto es lo que dice el hombre. Pero mi Dios me dice otra cosa según su palabra. Que el primer fuego se originó de Dios. ¿Sabe cómo? Cuando Aarón empezó a poner un altar delante de Dios. Y dice que Dios mismo envió fuego del cielo. El fuego de Dios en el altar representaba su presencia. Y una vez que se encendió el fuego de Aarón, tuvo que mantenerse siempre encendido. Es por eso que Dios le dijo a los levitas, a los sacerdotes, que debían de mantener cada mañana encendido el fuego. Aquí viene otra revelación. Dice que ellos también empezaban a renovar la ceniza que caía del fuego, y que cada mañana el fuego tenía que renovarse. Y cuando se manchaba de ceniza su vestidura, ellos tenían que cambiarse de otra ropa sacerdotal que representaba la santidad. Dios me pudo hacer entender que sin santidad nadie se puede acercar al fuego. Si una persona pentecostal no guarda su ropa, aleluya, en santidad, no puede experimentar el fuego de Dios. Va a experimentar la tibieza, sí, pero si un sacerdote no se consagra, no viste como Dios quiere, entonces no habrá sacrificio, no habrá fuego de Dios en el altar. Alabado sea Dios para siempre. Gloria al Señor. Algo ocurre cuando el fuego de Dios se manifiesta en nuestra vida. Dios, simbólicamente hablando, Él quería decirle al pueblo que el fuego en el altar representaba su presencia. Amén. Cuando el fuego no había en el altar, significaba que ya no había presencia de Dios dentro del altar, que ya no había presencia de Dios dentro de la casa de Jehová. Y es lamentable hoy en día asistir en iglesia donde ya se prohíbe aplaudir, donde ya se prohíbe hablar en lenguas, donde si uno habla en lenguas, lo que hace uno es hacerle callar o pararle, y le dice fanático, le dice, pensá que Dios es sordo, ¿por qué grita tanto? Es cuando ese ministro no se puede quedar callado, y si no aguanta vivir en esa iglesia, va en otra iglesia de fuego. A mí me tocó un día con mi esposa asistir en una denominación a donde nos invitaron y nos fuimos. El hermano Cirilo le conoce a un varón que trabaja en la municipalidad, que es el hermano Sergio, y me invitó en su iglesia, y me llamó tanto la atención que el nombre de la iglesia se llamaba Bola de Nieve. Y era tan frío, hermano, que su nombre mismo lo decía todo. Así se llamaba la iglesia, Bola de Nieve. En portugués, Bola de Neve. De Brasil trajeron ese nombre tan misterioso, porque la iglesia perdía el fuego de Dios en su vida. Y empezaron a apagar la luz y vamos quedando en silencio, y todos se quedan en silencio, pero mi Dios no me dice que me quede en silencio. Mi Dios me dice que en todo momento tengo que adorarle, tengo que glorificarle. Adórale, alábale, glorifícale, no se quede en silencio. Haga barullo, haga mucha delante de Dios. Dios escucha tu barullo. Ahora empieza a adorar a Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Al poder de Jesús. Gloria a Dios. Cuando Aleluya. David traía el arca de Dios en su lugar,
Algo glorioso había acontecido. Todo el mundo, por favor, aquí prestándome atención. David, cuando trajo el arca de Dios nuevamente en su corazón, antes de llevar en su lugar el arca, ardía el fuego de Dios y decía: quizás quiero alabar a Dios en ese lugar, quiero adorar a Dios. En el altar hay fuego, en el altar hay presencia de Dios. En la iglesia, que es el altar, hay presencia de Dios. Aquí en esta tarima yo siento la gloria de Dios. David también sentía esa gloria. ¿Sabe qué hacía David? Danzaba, adoraba a Dios, venía danzando en medio del pueblo. Y por ahí la hermana que tocaba el pandero venía tocando el pandero. Y me imagino a David sacando el pandero del panderista de la hermana y tocando el pandero también allí, y adorando a Dios, y adorando y glorificando a Dios, porque era un ministro de fuego. Y cuando más se encendía, aleluya, la llama de la gloria de Dios en su vida, algo aconteció. El pueblo vio a un varón de fuego, y entonces el fuego salpicó a otro, y entonces todo Israel empezaron a glorificar, a danzar con David. Alabado sea Dios. Cuando David se acercaba en la casa real, había una mujer llamada Mical que miraba desde la terraza. Pero qué vergüenza me da mi esposo, qué vergüenza me da este varón siendo rey. Está bailando al desnudo delante de todo Israel. Un rey para que se humilla si es ya mucho para mí. Yo no puedo aguantar como esposa que David dance desnudo delante del pueblo de Israel. ¿Sabe? Por ahí siempre va a aparecer un Mical que quiera detener ese fuego en tu vida. Que cuando te ve danzar empieza a decir: ese yo creo que se está haciendo. Este no es una danza espiritual, es una danza carnal. Por ahí uno sube a predicar y dice: vean bonito ahora y oír donde caiga Dios ve. Vaya si Él va a saber eso. Dios conoce nuestra intimidad. Si tú le oras a Dios, Dios te va a recompensar en público. Alabado sea Dios. Aleluya. Cuando David venía saltando, adorando a Dios, se acerca y le mira a Mical, y con ese ojo de odio, David con ojo de gozo y con alegría venía a bendecir su casa. Un ministro de fuego no maldice. Un ministro de fuego trae bendición en la iglesia. No trae palabras de miseria, trae palabras de aliento. Aleluya. Venía a bendecir su casa, su esposa. Pero mira lo que se esperó David, que Mical le odiaba, le rechazaba. Pero algo pasó también, que, amada iglesia, en ese momento Mical también fue rechazado por Dios. Dice la Biblia que Dios le miró a Mical con desprecio. En ese mismo momento dice también que quedó estéril. ¿Sabe por qué muchos ya no danzan en la iglesia? Porque murmura del otro. ¿Sabe por qué muchos están estériles espiritualmente? Porque un día se levantó en contra de un líder, en contra de su pastor, a murmurar, en contra de su, aleluya, esposa, y dice: esa es su esposa, ese hace esto, esa hace aquello, y el pastor roba plata y el pastor roba ofrenda, y murmura del siervo del Señor y queda estéril espiritualmente. Aleluya. David era un ministro, era un rey, no era cualquier cosa, era un ministro de Dios, era un hombre de renombre. Mical, por murmurar por el hombre de Dios, quedó estéril. Razón por el cual muchos están perdiendo el fuego, porque murmura contra el otro, empieza a criticar contra el otro, y empieza a hablar de su líder, y empieza a hablar de los jóvenes, empieza a hablar de otro, de esto, aquello, y se queda con esa frieza espiritual. Algo también tuvo que acontecer allí, que David, cuando alababa a Dios y glorificaba a Dios, alzaba su voz y todo el pueblo escuchaba. Y con esto ya voy terminando. Escuche bien. Misma cosa le sucedió a su hijo Salomón cuando tuvo que llevar el arca del pacto de Dios. Cuando Salomón iba, empezaba a decirle a los sacerdotes: quiero convocarle a ustedes que vayan delante de mí y empiecen a alabar a Dios, los levitas. Coincidentemente eran 120 personas en número, ministro de Dios. Y
dice que cuando ellos iban alabando a Dios, cayó la gloria de Dios sobre la vida de Salomón y sobre la vida de todos los que habían allí. Cayó fuego del Espíritu Santo. Coincidentemente, en el día de Pentecostal también estuvieron 120 personas y cayó fuego de Dios. Pero algo ellos tuvieron que hacer, ¿sabe qué? Dice la Biblia, que a medida que alzaban el volumen de adoración, la presencia de Dios caía. A medida que ellos gritaban gloria, santo es Jehová y digno de suprema alabanza, santo es Jehová y digno de suprema alabanza, santo es Jehová y digno de suprema alabanza, y alzaba el volumen y hacía bulla y hacía barullo, aleluya, alabanza a Dios. Que le trajiste a Dios, mándale gloria, que le trajiste a Dios, mándale alabanza, adórale, adórale, aleluya. Ellos alzaban ese volumen de adoración. Dice la Biblia que Pablo, ¿cómo dice? Hasta la medianoche estuvo alabando a Dios allá en la cárcel con Silas. No me malinterprete por ahí. Hay hermanos predicadores que se sube y dice Pablo con Silas su esposa, pero no, Silas fue un hombre, Pablo fue un hombre también. Para que usted entienda, ellos estuvieron allí en la cárcel siendo hombres de fuego. Desde la mañana hasta la medianoche estuvieron adorando a Dios. Algo acontece cuando uno está en constante comunión y mantiene ese fuego. El fuego de Dios tiene que caer, el fuego de Dios tiene que hacerse presente. Pero algo también ellos hicieron, ¿sabía qué? Alzaron su volumen de adoración. ¿Cómo? Todos los presos dice que le escuchaban. Y para escuchar a los presos ellos tendrán que alzar su voz. No me venga con esa doctrina que Dios no es sordo, que Dios no escucha esa clase de que grita, que esto, que aquello. Pentecostales que no gritan no es pentecostal mismo, aleluya. Ese pentecostal allí, Pablo y Silas gritaban el nombre de Cristo. No sé si cantaba Cristo rompe la cadena, Él me liberó. Yo no sé qué música habrá cantado, pero lo que dice es que el fuego de Dios apareció. Empezó a romper la cadena y la cárcel se abría. Y con esto quiero concluir, hermano. El fuego de Dios cambia corazón. Cornelio, un hombre que era perseguidor también del evangelio, quizás estaba mucho tiempo apartándose para Dios, para conocerle, pero nunca le conoció. Era perseguidor de los cristianos. Él agarró una espada y se quiso quitar la vida. Cuando a punto de quitarse la vida, Pablo le dice, ¿qué estás haciendo? Me voy a quitar la vida porque todo el mundo se escapó. Pablo le dice, no es así, todos están en su lugar, nadie se ha escapado. Lo que pasó aquí es que se metió el fuego de Jehová. Eso fue lo que pasó en este lugar. Nadie se escapó. Y cuando estaba en la presencia de Dios y hablamos de fuego, nadie se va a escapar sin su salvación en esta hora. Nadie se va a escapar sin recibir algo de Dios. Aleluya. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Decía Cornelio con la espada allí. Baja tu espada, bajó su espada. ¿Qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en esa llama de fuego en Jehová, en la gloria de Dios, y serás salvo tú y tu casa. En ese momento Cornelio se unió con el fuego. ¿Cuántos se quieren unir en esta noche con ese fuego? Gloria a Dios. Invito a la iglesia que se coloque de pie. La palabra altar encontramos por más de 322 veces escrito en el Antiguo Testamento. Habla mucho de la palabra altar. El altar de Dios, aleluya, puede simbolizar nuestra vida. El sacrificio es lo que nosotros hacemos a través del ayuno, de la oración, de nuestra dedicación aquí en la presencia de Dios. Y el fuego de Dios solamente Él lo puede encender. Una vez encendido, tiene que mantenerse en fuego la iglesia. Aleluya. Dios puso algo en mi corazón, y esto es una orden de parte de Dios. Solamente se va a subir en este altar los músicos que están allí siempre tocando, ejecutando los instrumentos. Solamente ellos van a estar subiendo en la tarima. Pero los demás jóvenes, Dios puso esto en mi corazón, que pasen todo aquí en este lugar. Vamos a unirnos aquí, vamos a agarrarnos de las manos, pero un poquito más para allá, como 1 metro,
hermano siervo de Dios, al pastor que viene con esa unción, con ese fuego de Puerto Rico, a la maestría, y a los demás siervos que pasen a orar por los jóvenes. Esto aún comienza. Y Dios